pero cuento que me enamoré del álgebra porque me llevó a mis manos el álgebra de Baldor, que era con el que uno estudiaba. Y entonces, como era bien gruesa, la ponía en el suelo y ahí me paraba sobre ella, entonces ya miraba bien. Esa fue la última álgebra, la única que me gustó. Por eso yo he tenido 14 secretarias en mi vida. Sí, nos da muchísimo gusto haber sembrado esa semillita. Lo mismo hicimos en el INGUAT, lo mismo hicimos en el INTECAP. Bienvenidos a B2B by Perspectiva. Hoy tenemos un invitado muy especial. Realmente tenemos una gran admiración por él. Roberto Cervantes es un escritor, es una persona que ha asesorado muchas empresas, ha hecho seminarios, conferencista y realmente es una persona tiene una historia muy increíble que contar con nosotros el día de hoy. Y bienvenido. Gracias, Fabián. La verdad que esperemos hacer un episodio muy especial y me encanta su outfit. La verdad que le quiero robar esa chaqueta. Y los calcetines, me encanta. La verdad que un día yo quisiera vestirme así. Y hasta el relojito. No, la verdad que me encantaría estar así y vivir con ese espíritu de Disney. Pero cuéntenos un poquito, Roberto, ¿cómo inició los pasos antes de, digamos, cuando usted era joven y adolescente? ¿Algún momento pensó que iba a estar en donde está? ¿Cómo empezó esa historia? Pues la verdad es que cuando yo era joven no tenía la más mínima idea de qué iba a ser mi futuro y hay algunas circunstancias muy peculiares que se dieron en mi infancia y en mi juventud. Por ejemplo, mi padre era el director de compras regional de la United Fruit Company, que en aquel entonces era la compañía más importante que había en el país. Sí. Y eso me llevó a que mi padre me hablara en la casa siempre en inglés, porque era el idioma normal en la compañía. Después fui los primeros 5 años al colegio Belmont, que era el colegio que patrocinaba la United Fruit Company. Y el colegio era exclusivamente en inglés, entonces yo no tuve la oportunidad de aprender a hablar español, sino hasta los 7 años, cuando ya me pasaron a primer grado de primaria en el colegio de la preparatoria. Sí. Y entonces ahí en la prepa me molestaban porque yo no podía hablar español y tuve que aprender rápidamente para adaptarme al colegio. Y ahí estuve en la prepa hasta segundo año de bachillerato y luego mi padre tenía 2 hermanos, dos hijos mayores que eran mis hermanos, que eran unos vándalos. Y mi pobre padre, buscando cómo hacer para enderezarlos, descubrió un colegio que se llama el Colegio Centroamérica, Sí. en Granada, Nicaragua, que era un internado jesuita. Uh-huh. Y entonces él tenía la impresión que los jesuitas eran buenos educadores y mandó al primero y para suerte de él lo enderezaron. Mandó al segundo, lo enderezaron. Y cuando yo iba a entrar a tercer año prevocacional en la prepa, en un almuerzo familiar un domingo, me dijo, mira Bobby, porque en mi familia me dicen Bobby, solo te queremos contar que vas al Centroamérica interno también tú, así como fueron tus hermanos. Y yo, muy asustado, ¿sí? Le dije, ¿y yo por qué? Le digo, si yo soy buen alumno, he sido buen hijo. Él me dijo, por si acaso. Y allá voy al Centroamérica en tercer año de bachillerato. Y ahí me gradué. Se liberaba. Cabal. Y ahí me gradué. Y el ciclo lectivo en Nicaragua era diferente a Guatemala. Allá empezaban las clases en mayo y terminaban en febrero. Uh-huh.
Y entonces cuando me gradué de bachiller, solo había una universidad en Guatemala que era la San Carlos y una universidad nuevita que tenía 2 años de nacida, que era la Universidad Rafael Landívar. Y entonces la San Carlos ya no me admitía porque todos los exámenes privados, exámenes de admisión ordinarios y extraordinarios ya habían pasado, entonces me dijeron tiene que esperar 1 año para poderse inscribir. Y entonces mi padre ya había muerto 6 meses antes de que yo me graduara de bachiller. Y mi mamá me dijo, mira, si quieres esperar 1 año, puedes esperar. Si no, vemos si con los jesuitas, como vienes de un colegio jesuita, te admiten extraordinariamente. Y efectivamente hablamos con ellos y dijeron, sí, perfectamente puede entrar. Y en ese entonces la Landívar, que tenía 2 años de nacida, de fundada exactamente, tenía 3 carreras nada más: humanidades, economía y derecho. Y entonces yo, analizando, dije, humanidades, no sé qué hacen estos cuates para vivir, entonces no me va a gustar. Economía, nunca me gustaron los números para nada. De hecho, yo siempre cuento una anécdota de cómo me enamoré de los números, y es que en primer año de bachillerato yo, como siempre fui chaparro, que mi cédula decía que medía 1,61, pero era porque me empiné cuando me midieron para darme la cédula. Si no hubiera dicho 1,59, que me da vergüenza. Y entonces yo dije, no me invitan a jugar básquetbol, no me invitan a jugar fútbol, no puedo desfilar para el 15 de septiembre porque solo desfilaban los más altos. Entonces dije yo, si la estatura cuenta o no cuenta, entonces entré a concursos de oratoria. Y dije, ahí la estatura no va a importar. Equivocado estaba, porque me enfrenté a un animal llamado podium, detrás del cual tenía que hablar, y solo se me veían los ojos. Me sentía muy incómodo. Pero cuento que me enamoré del álgebra porque me llevó a mis manos el álgebra de Baldor, que era con el que uno estudiaba. Y entonces, como era bien gruesa, la ponía en el suelo y ahí me paraba sobre ella, entonces ya miraba bien. Esa fue la última álgebra, la única que me gustó por eso. Entonces terminé el colegio, entré a la Universidad Landívar a estudiar Derecho, y ahí empezó mi carrera como abogado. Me gradué después y vinieron muchos momentos interesantes, porque el primer día que entré a la universidad, mi mamá me había llevado con el director general del bufete, que era un bufete muy grande en ese entonces, del licenciado Carlos Rafael López Estrada. Y ese bufete solo tenía 2 clientes, ¿verdad? La United Fruit Company y la IRCA, que eran los ferrocarriles. Y entonces el abogado, cuando llegamos con mi madre, nos dijo, miren, ¿para quién es el trabajo que están pidiendo? Y mi mamá le dijo, para mi hijo. Ah, bueno, le dijo Menchita, entonces, porque como mi padre trabajó en la United Fruit Company toda la vida, 41 años, entonces le dijo, si es para él, que venga él mañana, sin ti. Y bueno, le dijimos, está bien, y llegué al día siguiente yo solo, hablé con él, me contrató como procurador. Después entendí por qué le decían procurador, y era porque había que procurar que hiciéramos bien el depósito en el banco y trajéramos rápido la comida para los abogados. Había que procurar que todo sucediera de esa manera. Y entonces, cuando llegué a mi casa, le dije, mami, me contrataron. Y me dijo, ay, qué bueno, te felicito. ¿Y en qué condiciones te contrataron? Pues el puesto es procurador, puede estar con tal abogado, y me van a pagar 25 quetzales al mes, y el resto, me dijo el licenciado López Estrada, es en experiencia. Y mi mamá me dijo, ¿cómo sos de mula? ¿Cómo aceptas esas condiciones? Y le dije, pero sí, es que es el único trabajo que he buscado, y me gustó el bufete y el reto. Y efectivamente fue la mejor decisión que tomé en mi vida, ¿verdad? La experiencia que adquirí en ese bufete fue espectacular, realmente.
Y ahí empecé, ahí estuve 13 años, 7 años de la carrera, 6 años más, hasta que me independicé y formé mi propio bufete y después me contacté con mi colega y amigo, compañero de la U en mis... ¿Y cómo surgió ese cambio ya de independizarse? ¿Cómo, por qué? Una buena pregunta, Fabián. El licenciado López Estrada tenía un hijo que también era abogado. Ujú. Y el licenciado López Estrada, que era el director del bufete, me tenía muchos celos porque me llevaba muy bien con su hijo. Ujú. Y entonces hubo una oportunidad en que, trabajando un caso legal para la IRCA, yo cometí un error como abogado y el error le costó a la IRCA repetir todo un juicio complicadísimo que tuvieron que volver a empezar de cero porque yo omití hacer una publicación que había que hacer. Sí. Y él le habló a su hijo y le dijo, mira, yo quiero echar a la droga a Roberto porque no sirve, aquí cometió un error, tiene que pagar. Y su hijo le dijo, mire papá, Roberto creo que sí tiene potencial, si quiere yo me hago cargo de él, ustedes entiéndase que trabaje solo conmigo. Y a regañadientes le dijo que estaba bien, entonces yo ya trabajaba solo con el licenciado Carlos Rafael López Torreviarte, que era el hijo del licenciado López Estrada, y nos llevábamos maravillosamente bien. Carlos Rafael fue mi mentor por muchos años y desafortunadamente él tenía una deficiencia renal y en aquel entonces la diálisis que había que hacerse la hacían en Estados Unidos. En Guatemala no existía la posibilidad de hacerse diálisis. Y él empezó a ir a Estados Unidos, iba cada 6 meses, después cada 3 meses, después todos los meses, y hasta que se tenía que quedar 15 días haciéndose diálisis. Entonces me decía, mire Roberto, usted encárguese de mi cartera de clientes, usted atiéndelos porque yo cada día los puedo atender menos. Ujú. Y entonces yo los empecé a atender directamente y el papá me criticaba todo lo que yo hacía, era insoportable conmigo. Y llegó el momento en que desafortunadamente a los 42 años Carlos Rafael hijo murió de una deficiencia renal severa, le colapsaron los riñones. Y entonces en el funeral del hijo, el papá se acercó a mí en algún momento y me dijo, mire Roberto, el lunes, era sábado ese día, me dijo, el lunes quiero hablar con usted. Y yo ya sabía para qué quería hablar conmigo, ¿verdad? Ya me había quedado sin padrino, sin protector, ¿verdad? Sí. Ya sabía que me iba a despedir, ¿verdad? Y entonces el domingo le dije a mi esposa, mira, tengo la sospecha de que el licenciado López Estrada me quiere hablar para despedirme el lunes. Yo necesito proteger los expedientes que tenemos de los clientes de Carlos Rafael Hijo. Y contratamos un pick-up de un amigo y fuimos a vaciar los archivos de mi oficina el domingo. Y efectivamente llegué el lunes y traté de abrir mi oficina y ya le habían cambiado la chapa, ¿verdad? Y él me citó a su oficina y me despidió efectivamente. Entonces yo le expliqué y le dije, mire, licenciado, yo tengo todos los expedientes de su hijo, de todos los clientes que yo atendía. No me quiero quedar con ellos, pero sí quiero entregarlos ordenadamente para que no haya ningún problema después que me quieran achacar que se perdió algún expediente o algún documento importante. Entonces lo voy a hacer paso a paso, con inventario, con cada cliente. Les puse una carta donde les decía que yo tenía su expediente y sorprendentemente muchos de ellos me dijeron, mira, nosotros no nos queremos quedar en el bufete, queremos quedarnos contigo, si es que decinos qué vas a hacer. Y entonces yo dije, bueno, voy a poner mi pequeña oficinita con los clientes que se quieran quedar conmigo. Ujú.
Y efectivamente yo tenía mi amigo que era el licenciado Gabriel Medrano, que ya se había graduado también de abogado, que fue mi compañero toda la vida en la U. Y me dijo, mira, aquí en el edificio centroamericano hay unas oficinas chiquitas. Este era el edificio de moda porque tenía dos referentes. Uno, un Regalos Liz en el primer piso y un restaurante que se llamaba El Mandarín, que estaba en la terraza. Y entonces fui a conocer el edificio, le dije, mira, sí, me gusta, y alquilé con mucho esfuerzo una oficina de 40 metros. Hablé con mi procurador que tenía en el bufete y con mi secretaria y les dije, miren, ya me despidieron, como ustedes saben, así es que yo me voy a mover a una oficinita, y los dos me dijeron, aquí nos vamos de la mano. Y mi ¿Y cómo secretaria... sintió eso que se unieron a su equipo? Me Sin sentí muy pensarlo mucho. bien, me sentí muy bien porque esta secretaria, ya te voy a contar si hay la oportunidad, yo he tenido 14 secretarias en mi vida. Tuve una que fue ella, que se llamaba Brenda, la tuve 14 años. Después se casó, se fue a vivir a Alemania y yo quería Brendas, ¿verdad? Porque había estado conmigo tanto tiempo. Y tuve 12 secretarias seguidas, una al mes, porque las despedía, porque no eran lo que yo quería. Y me enojaban y gritaba y me volvían a enojar, las volvía a despedir. Hasta que llegó la número 13, que también la grité y también la despedí, y ella tuvo el latino de esperarse un ratito y fue a tocarme la puerta y me dijo, mire, licenciado, yo sé por lo que cuentan mis compañeras que usted ha despedido una secretaria al mes. Yo sí necesito el trabajo, este es mi primer trabajo, usted necesita secretaria, solo le voy a pedir un favor, por favor nunca más me vuelva a gritar, y menos delante de mis compañeras. Y yo me quedo. Y dije, oh puchica, esta cuata sí es diferente. Y entonces lo pensé y le dije, va, pues Miriam, quédese pues. Y se quedó 38 años conmigo. De veras que Entonces, sí, ya no le gritó. no, ya no. Y cuando se casó, le dije, quiero hablar con tu futuro esposo. Y le dije, mira Gerardo, sé que te vas a casar con Mimi. Solo quiero hacer un trato contigo, ¿verdad? No me la mandes enojada a la oficina y yo no te la mando enojada a la casa. Y así nos llevamos bien todos y se cumplió el trato para siempre. Entonces, el tema, volviendo a la oficina, es que alquilé esa oficinita, tuve que hacer muebles especiales porque era demasiado pequeña y éramos 3 personas. Y con mucho esfuerzo mandamos a hacer los muebles y le pedí autorización al edificio para que pudiéramos hacer una pequeña recepción para inaugurar la oficina, y como era tan pequeña la hicimos en los pasillos del edificio y nos fuimos a acostar con mi procurador, mi secretaria y yo muy contentos porque llegaron muchos clientes y nos fuimos a acostar muy contentos esa noche, y al día siguiente a las 3:33 fue el terremoto. Y se cayó la oficina, se Dios cayó el mío. edificio. Tuvimos que ir a recoger los archivos a la calle, a la 7ª Avenida, que estaban tirados. Y se acabó la oficina. Así es que duró como 12 horas nada más abierta. Alarán, qué increíble. ¿Y qué pasó ahí en su mente? Porque estaba de emprendedor Sí, cabal. a No, no, menos emprendedor. no se usaba el término todavía en aquella época, pero sí me dolió mucho. Pero yo les hablé y les dije, miren, aquí tenemos que irnos. Nos fuimos al garage de mi casa, ¿verdad? Y ahí estuvimos un buen tiempo. Después ya nos unimos de socios con el licenciado Gabriel Medrano y ya empezó la historia de crecimiento del bufete, ¿verdad? Nos dedicamos a lo que te decía antes, al derecho laboral patronal, que como yo decía siempre, daba para comer, pero quitaba el hambre, ¿verdad? Porque había que lidiar ahí con algunas organizaciones, pero
crecimos muchísimo como bufete hasta que en esa época se volvió un tanto insostenible y peligroso el ser asesor laboral patronal. Y en una ocasión, pues yo le propuse a mis socios que deriváramos el bufete hacia asesorar a las empresas Y en digamos, recursos humanos. cuando hizo esa división, era de alguna forma no estar mitigando como más problemas, sino que como que ampliar la cartera de la empresa. Exactamente, y me encanta tu apreciación porque mi teoría era, nosotros no deberíamos ir y defender a la empresa en el juzgado o en la inspección de trabajo, sino evitar que llegaran ahí, y para eso deberíamos proponer programas de recursos humanos que hicieran que la gente estuviera contenta, trabajara tranquila, que no se quisiera ir de la empresa, y si se va, que fuera un despido digno o una renuncia digna, sin pleito, ¿verdad? Y llegó el momento en que yo sentí que yo iba por un lado y mis socios iban por otro, porque sucedió un evento importante cuando yo me iba a graduar y iba a enfrentar el examen privado. Ujú. Los examinadores eran de la San Carlos porque era la única universidad que existía. Y entonces eran muy duros en nuestros privados, querían averiguar lo que no sabíamos más que lo que sabíamos. Y entonces algunos perdían el privado y a mí me entró la crisis existencial de decir yo voy a perder el privado también. Y una persona muy querida me dijo, mira, hay un curso que se llama Dale Carnegie de Relaciones Humanas y Comunicación Eficaz, que lo que hace es darte seguridad en ti mismo a través de hablar en público. Y si querés anda a probar el curso, a ver si te gusta, y si te gusta, pues a lo mejor te da la seguridad para el privado. Y fui y recibí el curso y me encantó el curso y me dio la seguridad que yo buscaba. Tan es así que saqué la mejor nota en el privado de los que iban hasta ese momento. Y me enamoré del curso por lo que hizo por mí. Y de alguna forma me imagino que le despertó una chispita nueva o algo que no sabía de usted. Correcto. Y así fue. Y esa chispita fue que me quedé 22 años como instructor del curso del Carnegie después, ¿verdad? Tratando de ayudar a otros, sabiendo lo que el curso podía hacer por las personas. Y me quedé fascinado como instructor. Y fue una época de mi vida muy linda. Y entonces mis socios me decían, ¿verdad? Es que tu alma, tu espíritu, tu vocación ya no es de abogado, ahora quieres ser instructor, quieres hablar en público, quieres dar cursos, conferencias, sí. Y ahí derivó que al final, un año 92, hablé con ellos y les dije, miren, la verdad es que me quiero retirar del bufete. Estuvimos 26 años juntos, fue una experiencia lindísima. Yo nunca en los 26 años les pedí cuentas a mis socios. Ellos me entregaban un cheque a fin de mes. Yo nunca pedí cuentas, eran personas íntegras absolutamente. Fue una experiencia linda como socios. Y ahí ya puse mi propia oficina que se llama Roberto Cervantes Group. A mí lo que me da curiosidad, ¿cómo se volvió tan fan de Disney? Fíjate que en los inicios yo llevaba a mi familia, yo tengo 2 hijos, Miguel que ya tiene 50, mi hija Jimena que tiene 46, y yo los llevaba a Disney. Tan es así que mi hija, yo tenía una semana de vacaciones que había comprado en un lugar que se llama Vistana en Orlando, y la semana coincidía con el cumpleaños de mi hija. Y los primeros 22 cumpleaños los pasó en Disney, ¿verdad? Porque coincidía con esa semana, entonces íbamos a celebrar su cumpleaños a Disney. Y así fue como me identifiqué. Y en el año 92 fui a una convención de la Human Resources Society, que es una sociedad
de recursos humanos con mi socia y queridísima amiga. Y ahí entramos en contacto con Disney porque descubrimos que habían hecho una división entre Disney University, que era la capacitación que le daban a los cast members, y Disney Institute, que era este espejo, que era la misma capacitación, solo que abierta al público. Y nos interesó averiguar un poco más de Disney Institute. Mi socia, con la simpatía natural que tiene, consiguió que nos invitaran a una fiesta que daba Disney privada esa noche. Ahí hablamos con ellos, les contamos un poco quiénes éramos. Y al mes siguiente estábamos en Disney planteándoles algunas ideas que nos permitieron escuchar. La verdad que interesante que en ese tiempo existía esa apertura como para hacer algún tipo de negocio. Sí, sí existía. Cosa que ya no sucede en la actualidad. Yo trabajé con Disney hasta el 2010, donde nombraron como directora del área donde yo tenía la relación a una inglesa, que la primera reunión que tuve con ella, porque nosotros llevábamos grupos a Disney para capacitarse de guatemaltecos, y me llevé juntas directivas de empresas, me llevé gente de las principales empresas del país. Hicimos más o menos 50 viajes de capacitación de esas personas. Nos llevamos bancos, nos llevamos comercios, nos llevamos fábricas en grupos abiertos al público para capacitarlos en Disney, en la cultura de servicio de la empresa. Y llegó el momento en que esta inglesa me dijo, nosotros llevamos 2 grupos al año, uno en febrero y uno en octubre, que eran las épocas más bonitas para llevarlos. No había mucha gente. Ni mucho sol tampoco. Ni mucho sol, ni mucho frío. Y la inglesa nos dijo, cuando fue la primera reunión con ella, nos dijo, miren, les vamos a poner una cuota de grupos que tienen que traer, y su cuota es 50 grupos al año, ¿verdad? Y le dijimos, usted no sabe con quién está hablando, vivimos en Centroamérica, en Guatemala. Sí, me dijo, pero Brasil eso es lo que trae. Le digo, pero sí, pues. Brasil es igual que Estados Unidos. Entonces, la relación ahí se puso muy tensa, muy desagradable. Y de alguna forma, digamos, cuando hicieron esa apertura y esa relación con estas personas de Disney, ¿cómo lograron ustedes de alguna forma tropicalizar digamos, el método para que los latinos o los guatemaltecos no chocaran un poquito con lo que normalmente se hace en Estados Unidos? Fíjate que esa fue cabalmente la puerta que se nos abrió. Cuando nosotros vivimos la experiencia Disney, llevamos un primer grupo y nos metieron con 250 gringos, ¿verdad? Que estaban felices de ir a esa capacitación, y nosotros íbamos como 15 chapines. Y el curso duraba 3 días y medio, y empezaba con un desayuno a las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Y cuando llegamos al desayuno, habían unas jarritas de café y unos bagels y queso crema. Y ese era el desayuno. Entonces mis compatriotas me voltearon a ver con la mirada de dónde están los frijoles, ¿verdad? Y los huevos y el tocino. Y dije, oh, bueno, sí, esto no es lo que los latinos vamos a querer. Después vimos que los viajes a los parques, las visitas eran visitas muy, muy superficiales, eran más turísticas que capacitación. Y entonces hablamos con nuestros instructores cuando terminó el curso y le dijimos, miren, si ustedes quieren abrir el mercado latino, tienen que cambiar muchas cosas de las que nos tocó ya vivir en experiencia propia. Y estuvieron abiertos. Nos nombraron a un señor que lo recuerdo con muchísimo cariño, se llamaba Jack Santiago, que era un cubano americano, y obviamente él nos entendía, ¿verdad? Y le dijimos, mira, lo primero que tienes que hacer es que si vas a empezar con un desayuno, tiene que haber huevos y tocino y
toda clase de pan, y pan dulce, y galletas, y café, y chocolate, ¿verdad? Y las visitas, les decíamos, no tienen que hacerla a los parques de tipo turístico, tienen que hacerla en las interioridades de la compañía, tienen que llevarlos al Casting Center, que es el centro de reclutamiento de Disney, tienen que llevarlo al departamento de mercadeo, tienen que enseñarles lo que es Disney por dentro, tienen que llevarlos a los sótanos del Magic Kingdom, donde es un mundo diferente. Diseñamos cursos que se vendían en América Latina y empezaron a llegar los latinos por miles, ¿verdad? Por miles. Y eso nos abrió las puertas para trabajar con ellos, nos convertimos en instructores, mi socia y yo, y dábamos cursos fuera de Disney para empresas que contrataban a Disney en sus países. Como un embajador o algo así. De hecho, fue una época donde cuando me preguntaban, ¿y dónde vives tú? Les decía yo, vivo en American Airlines. Porque ahí era donde vivía. Y era bien complicado con la familia y hasta que dije ya no. Entonces cerramos el capítulo Disney y aquí en Guatemala empezamos a diseñar un modelo usando el modelo de Disney, solo que totalmente tropicalizado, ¿verdad? Y así tuvimos la fortuna, nos habíamos llevado ya a Disney a todos los directores y al presidente del IRTRA, nos llevamos a don Ricardo Castillo Sinibaldi a Disney para que aprendiera de los que sabían. Fue una experiencia lindísima, ¿verdad? Lindísima. De hecho, tengo una anécdota que siempre cuento en nuestros seminarios, porque don Ricardo pues, es una persona muy formal, muy seria. Sí, sí. Y el instructor dice en una parte del seminario, dice, cuando nuestros parques abren a las 9 en punto de la mañana, nunca están limpios. Y don Ricardo levanta la mano y dice, oye, chef, dice, qué alegría me da oír eso, porque igual nos pasa allá en Guate, ¿verdad? Nunca están limpios. Ajá. Y el instructor, muy sorprendido, dice, perdón, Ricardo, pero es que no me dejaste terminar. Cuando nuestros parques abren en el mundo de Disney a las 9 en punto de la mañana, nunca están limpios, están nítidos. Ay, Dios mío. Y entonces dice Ricardo, acabo de entender que el nivel que Disney tiene es el que nosotros queremos tener. No es limpio, es nítido. Con razón, uno va al IRTRA antes que abran, todos están limpiando. Así es. Dejando nítido. Exactamente. Y entonces nos contrató Ricardo para construir la cultura IRTRA en aquel momento, ¿verdad? Y nos la pasamos bomba cerca de 10 años ayudándolos como consejeros, viendo lo que hacían. De alguna forma, fueron embajadores, llevaron grupos de empresarios a Guatemala y al final fueron también colaboradores con Ricardo para hacer la cultura del IRTRA, que es casi impecable. Sí. Y nosotros lo que más apreciamos de ellos es que eran buenos oyentes, ¿verdad? Ellos sí oían, sí escuchaban, sí hacían, ¿verdad? Cuando nosotros terminamos, ellos siguieron creciendo en la cultura, la hicieron maravillosamente bien, exponencialmente bonita, y eso nos daba gusto, ¿verdad? Porque hemos hecho, y me voy a reservar obviamente los nombres, cultura de servicio para algunas empresas que hoy son un desastre de servicio. Y es porque cuando nosotros salimos empiezan a no darle seguimiento, a no continuar el proyecto y terminan haciendo pedazos lo que habíamos construido, ¿verdad? Y hay empresas que son así ahora, ¿verdad? Que tristemente gastaron en la cultura, pero nunca la volvieron inversión porque no la practicaron. Y a mí me parece súper interesante que de lo legal a ser un asesor de la felicidad. Cómo organizar equipos, cómo mantener equipos y ser colaborador con el IRTRA. La verdad que me imagino que de alguna forma usted ve el IRTRA y dice, siguieron mis consejos. A pesar de que hace muchísimos años que fue eso, sí,
Sí, nos da muchísimo gusto haber sembrado esa semillita. Lo mismo hicimos en el INGUAT, lo mismo hicimos en el INTECAP, ¿verdad? Que son los únicos con los que hemos trabajado, no hemos trabajado con nadie más del gobierno, pero el INGUAT sí, ellos eran muy proclives a querer hacer de Guatemala un país de servicio, ¿verdad? Con los turistas, como es México, ¿verdad? Y luego empresas privadas, bancos, que hemos hecho una cultura espectacular con ellos. Y nos da mucho gusto cuando vemos que la continúan y que la hacen crecer y que la aplican, ¿verdad? Yo tengo ahí referencias de algunas empresas donde nos dice, mira, este es el primer semestre de la cultura, donde tenían cantidades enormes de quejas de sus clientes en todas las redes sociales. Tengo ahí una diapositiva de una empresa muy conocida donde decía, primer semestre, 75 quejas, 560 felicitaciones, ¿verdad? Que es lo que uno quiere, ¿verdad? Darle vuelta a esa percepción del cliente, sí, sin duda. Y digamos, ¿cuántos años fueron casi viviendo en American Airlines? Bueno, fueron como 18 años, del 92 al 2010, ¿verdad? Que fue muy duro porque sí había que responderle a Disney lo que nos requería, ¿verdad? Fueron 18 años muy duros, pero muy satisfactorios al final, ¿verdad? Porque uno terminaba ayudando a empresas, ayudando a la gente y muy contentos de lo que hicimos, de lo que sembramos, de dónde fuimos, de las empresas a las que asesorábamos, ¿verdad? Tengo ahí una colección que ya por humildad ya no exhibo, pero tengo plaquetas, tengo diplomas de empresas internacionales, de gracias por lo que hiciste por nosotros. Tengo ahí en la sala de sesiones de mi oficina un par de cartas de empresas muy conocidas, porque todos nuestros programas van acompañados de lectura. Yo tengo el hábito de leer, tengo más de 40 años de leer un libro semanal, que lo empiezo el lunes, lo termino el domingo. Y entonces todos los programas van orientados a que la gente lea, ¿verdad? Porque eso le cambia la vida a uno. Y tengo ahí, no sé si pueda decir el nombre de la empresa, pero tengo... Todavía no nos patrocina nadie, no tengo pena. Tengo una carta de don Mario Orellana, gerente general de Cementos Progreso. Con ellos estuve 5 años. Leíamos un libro semanal con el comité de servicio. Y entre las cosas que Mario me dice es, nos cambiaste la vida con los 60 libros que nos hiciste leer en estos 5 años. Y obviamente eso a uno lo llena de satisfacción en el corazón, ¿verdad? Porque es una contribución a que las empresas sean realmente diferentes, ¿verdad? Y digamos, cabal, me estaba comentando que, si no estoy mal, en el 2010 ya terminó del proceso con Disney de llevar grupos. Sí, es correcto. ¿Y cómo después de ahí dijo, bueno, voy a ser conferencista, voy a hacer seminarios? ¿Qué fue lo que le motivó para seguir asesorando? Pensé que en ese momento todavía mi propósito no estaba cumplido, ¿verdad? Todavía tenía energía, de hecho todavía tengo energía. Y dije, no voy a desperdiciar toda esta experiencia con simplemente dedicarme a otra cosa, y como eso me encantaba, entonces fuimos diseñando algunos seminarios con la filosofía de Disney y los empezamos a impartir y era muy sorprendente, abiertos al público, la gente respondía muy positivamente a estos seminarios que diseñamos y sigue respondiendo muy positivamente hasta ahora. Ya los damos poco porque preferimos darlos in-house, ¿verdad? Para las empresas. Pero
así fuimos diseñamos un proyecto de cultura que dura 1, 2 o 3 años, depende de cuánto la empresa quiera invertirle a la cultura de experiencia de sus clientes. Tenemos procesos de coaching porque nosotros queremos que los que dirigen las empresas o los dueños sí se involucren en el proyecto. Yo siempre digo, al empezar un proyecto de cultura, que solo hay 2 condiciones. Una, que la cabeza esté involucrada y convencida, y que 2, tengan paciencia, ¿verdad? Porque yo les digo a veces un poco sarcásticamente, de ustedes para haber llegado a ser tan malos les tomó tiempo. O sea, no fue de la noche a la mañana ser tan malos. En servicio al cliente, ser buenos les va a tomar tiempo, ¿verdad? Y por eso los programas duran 1, 2 o 3 años para transformar las empresas de la puerta para adentro primero y luego para afuera. La verdad que me parece muy interesante porque son cosas que uno no ve de las empresas. Tal vez uno ve solo la parte de afuera o los productos o el servicio, pero ver eso tan interno y tan importante que es el servicio al cliente, como para si van a generar ventas o los clientes no regresan, es casi un motorcito para las ventas, va de la mano. Sí, sin duda. Y mira, aquí voy a poner un ejemplo porque creo que es el más gráfico que puedo poner. Durante muchos años, una entrada a Disney costaba 30% más que una entrada a Universal. Disney tenía 60 millones de visitantes, Universal tenía 32. La relación no es entre el número de clientes que tengas y el precio de tus productos. La relación es entre la calidad de servicio, la experiencia que les hagas vivir y el número de clientes que tienes, ¿verdad? Esa es la relación, no es el precio, ¿verdad? El precio es relativo, porque si tú me dices que es caro o que es barato, no hay ninguna relación. Lo que es caro para unos puede ser barato para otros. Lo que inviertes en un curso que te va a cambiar la vida resultó gratuito a la larga, o si no lo usas resultó carísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo que las empresas deben comprender es la tremenda importancia y el impacto que tiene hacer vivir a tu cliente una experiencia absurdamente diferente, en positivo. Y me imagino que de alguna forma, no sé, por ejemplo, el IRTRA, toda persona que va al IRTRA de REU o va a los hostales, siempre se llevan una buena imagen del servicio. Sí, sin duda, sin duda. Y es por eso que te decía, ¿verdad? Ellos, cuando nosotros terminamos de asesorarlos, ellos siguieron su camino de hacer del IRTRA una cultura universal, ¿verdad? Y por eso las referencias que tienen ya trascienden las fronteras de Guatemala, ¿verdad? Aquí viene gente al IRTRA específicamente por esa experiencia tan linda que les hacen vivir, ¿verdad? Ahora hay guías que traen gente al IRTRA para enseñarles todo el proceso que ellos hacen, ¿va? Ya se volvieron una empresa ejemplar. Sí, totalmente. De hecho, tienen ya un programa de cultura IRTRA que lo abrieron al público, donde la gente puede, igual que lo hacíamos en Disney, puede inscribirse y vivir la experiencia de recibir cultura IRTRA. No, la verdad que es algo que da, o sea, mucho interés y llama la atención. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué, digamos, usted tiene, digamos, el hábito de un libro cada día? ¿Cómo llegó a escribir su propio libro? Eso tiene su propia historia también, ¿verdad? Y la historia es que yo vivo en la zona 14 y tengo mi oficina en Centro Empresarial Zona Pradera. Sí. Que queda a una distancia sin tráfico de 5 minutos, ¿verdad?
Salí un viernes a las 6 de la tarde de mi oficina, iba para mi casa y me hice 2 horas y media en llegar. Entonces cuando llegué a mi casa le dije a mi esposa, mira, por favor no me hables, ¿verdad? Y no es canción, no me hables, no. De verdad no quería que me hablara. Y le dije, tengo 2 horas y media, está en el carro, no quiero ser pesado contigo, pero vengo de muy mal humor, entonces me voy a encerrar en mi estudio y cuando me tranquilice salgo y ya vemos qué hacemos. Y efectivamente me encerré y decía yo, ¿cómo me desahogo de esta tragedia de 2 horas y media metido en un carro a la distancia que queda la zona 14 de Zona Pradera? Y entonces dije, voy a escribir algunas notas de lo que me tocó vivir. Y entonces empecé a pensar qué experiencias había vivido y decía yo, y aquel infeliz que atravesó el carro en la bifurcación para avanzar 1,39 metros y tapó todas las avenidas y las calles, ¿verdad? Porque se quedó a media calle. O cómo estará conectado mi pidevías trasero del lado derecho con el acelerador del estúpido que viene atrás de mí, que acelera en vez de dejarme pasar, ¿verdad? O cómo hará aquel para pasarse en rojo, será daltónico el semáforo. Y empecé a escribir. Y mi conclusión después de escribir dije, la verdad, qué hueva, ¿verdad? Y dije, oh, sí, hay muchas cosas que hueva. Y entonces ya después salí de mi estudio, dejé escritas mis notas y al día siguiente yo tengo mi amigo que se dedica a escribir libros y tiene una empresa que se llama Águila en las Alturas, que redacta libros y ayuda en esas cosas. Y tengo a una amiga que es Irene Piedrasanta, que también tiene su librería y le mandé mi hojita que había escrito y me llama y me dice, mira, está buenísimo. ¿Por qué no escribís otras? Y dije, sí, hay muchas otras cosas que uno termina pensando que qué hueva, ¿verdad? Y siempre le pregunto a la gente, ¿tú tienes algún pariente que qué hueva? Y todos dicen, sí, tengo un pariente que qué hueva, ¿verdad? Y algunos hasta me dicen quién es, ¿verdad? Y lo tenemos en el chat de la familia y es el único que se opone a todo, nunca puede nada, causa problemas. Dije, está bien, y empecé a escribir anécdotas que terminan en esa expresión de qué hueva, ¿verdad? Y entonces cuando ya tenía 20 de esas anécdotas, dije, bueno, se lo mandé ahí a Guillermo Zúñiga y le dije, a ver, ¿qué puedes hacer con esto? Me dijo, está buenísimo, vamos a hacer un libro. ¿Cómo le querés poner? ¡Qué hueva! Le dije, no hay otro título. Y así, conforme ya lo publiqué, se acabó rapidísimo, no quise hacer la segunda edición, ¿verdad? Porque decía, oh, qué hueva tener que hacer la segunda edición. Pero seguía yo acumulando anécdotas. Y entonces dije, bueno, voy a escribir el segundo libro para contar todas las anécdotas que me quedaron pendientes. Y así fue como escribí Qué Hueva 2.0. Y ahora, como lo platicábamos, pues estoy ya escribiendo el tercer libro que yo le quería poner Qué Hueva 3.0, pero me fui dando cuenta de que no tenía mucha creatividad ponerle Qué Hueva 3.0. Y entonces, evaluando otro título, me encontré con uno que me encantó y así le voy a poner. Mi libro se va a llamar La vida es bella, el pendejo es uno, ¿verdad? Porque uno es el encargado de arruinar la vida, ¿verdad? Las oportunidades las dejas ir, las arruinas, las relaciones. Entonces, creo que por ahí va a ir mi tercer libro. No, la verdad que hasta me dio curiosidad. ¿Cuándo lo va a sacar? ¿Cuándo? Creo que voy a tardar todavía un poco porque he ido haciendo mis anotaciones cada vez que me encuentro con una situación donde veo y digo, qué pendejo ¿verdad? La oportunidad que dejó ir o la que arruinó. Creo que como el año entrante probablemente
¿Y cuáles son los pilares que divide el libro, digamos, en cada sección, dependiendo qué tipo de hueva o qué tipo de persona va dirigido? Fíjate que esa es una pregunta interesante porque he estado varias veces en Filwa. Ujú. Tengo una relación con una institución que promueve libros en Filwa y me invitan a vender mi libro y a firmar los libros ese día. Y lo que me ha parecido curioso es que los clientes en Filwa más asiduos han sido jóvenes. Ujú. Jóvenes que incluso están en el colegio todavía, probablemente sí en los últimos años. Y mi argumento más contundente para los jóvenes cuando se acercan, les digo, ¿estás en el colegio? Sí, estoy en el colegio. ¿Tienes alguna materia que qué hueva? Ah, sí. Un gran Todos. estado. ¿Y tienes algún profesor que qué hueva? Ah, sí, por supuesto. Compran el libro. Y así es como hemos ido promoviéndolo y ha sido mucha gente joven, ¿verdad? Ujú. Que es la que ha ido comprando el libro porque son situaciones que ellos se identifican con esta expresión tan nuestra, ¿verdad? De que qué hueva. Sí, tan universal para nosotros. Sí, y como son anécdotas muy independientes una de otra, ¿verdad? Entonces no hay una continuidad. Fueron 20 capítulos, en el otro fueron 20 también, y son muy diferentes y no tiene... Si alguien ha leído el uno, está bien, pero si no lo ha leído, puede igual leer el 2 que le va a encontrar sentido. No importa el orden en que los lea, No, no igual importa. se No va. importa. Y como del 1 ya no tengo, solo tienen la opción de leer el 2. Pero sí, no hay continuidad ni conexión entre uno y otro. Y la verdad que a mí me ha interesado, y se lo digo muy personalmente, su giro de 360, desde que inició a la persona que es hoy. Eh, Algún momento en su vida, eh, si usted se viera de chiquito para hoy, creería que esto es real. ¿Cómo miraría lo que está viviendo hoy? Mira, hay cosas que, digo yo, nunca imaginé que fuera a terminar haciendo lo que hago. Ujú. Nunca me vi de joven siendo un speaker, nunca me vi siendo un orador, nunca me vi dando charlas. Yo tenía un carácter muy tímido cuando era chiquito por razones de un complejo de inferioridad que me dio, porque como era muy chaparrito, siempre fui chaparro. En la preparatoria tenían la mala costumbre de ordenar las clases en orden de estatura. Entonces siempre fui el más bajito de mi clase. En quinto de primaria, mi amigo que me quería mucho me dijo, ¿sabes qué tenés que hacer? Y ahora en vacaciones tenés que poner un columpio en un árbol que tenés ahí en tu jardín de tu casa y hacer ejercicios para crecer. No solo no crecí, sino me disloqué un hombro por estar haciendo los ejercicios. Igual no crecí porque no era para eso el ejercicio. Y entonces los grandes me pasaban dando coscorrones en la cabeza. Y eso me dio un gran complejo de inferioridad, más que yo Ujú. quería jugar básquetbol y se reían de mí de pensar que yo pudiera jugar básquetbol. Entonces fui viendo que tenía que hacer otra cosa donde el tamaño no contara, que es uno de los capítulos de mi libro, que digo que ya no digo así porque se malinterpreta. Es la estatura la que ya no cuenta, no el tamaño, que el tamaño a veces sí cuenta. Entonces resulta que así fue como fui pensando en mi vida pasada y ahora que me invitaste, pues dije, la gran, sí, nunca me vi haciendo lo que hoy hago, ¿verdad? Nunca me vi dando conferencias, nunca me vi dando seminarios, ¿verdad? No era lo que yo quería y nunca me vi abogado tampoco, ¿verdad? Fue circunstancial que para no perder un año de vida,
pues entre humanidades, economía y derecho, dije, pues aunque sea esta vaina de derecho. Y de alguna forma no tuvo miedo al riesgo. O sea, ¿los tomó y aquí voy? ¿O cómo fue la conducción de todo? Mira, la verdad es que yo cuando decidí ser abogado tampoco pensé que fuera riesgoso ser abogado, ¿verdad? Pero conforme fui avanzando en la profesión, sí me fui dando cuenta de la realidad de las cosas. Hubo una época en que tuve que sacar a mi familia a vivir fuera de Guatemala. Entonces sí ya me di cuenta de que ser abogado no, a pesar de que la vocación me nació a través de la carrera, de los amigos, del éxito económico, pero nunca me vi siendo abogado toda mi vida, ¿verdad? Y cuando los factores me fueron dando la razón, dije, bueno, este es el momento de dar un giro, ¿verdad? Y dedicarme a otra cosa. Y así fue como surgió lo que te comentaba. La verdad, y hoy no tiene miedo en hablarle a miles de personas. No, ya no. Dale Carnegie dice algo que es muy cierto. Los nervios nunca terminan, ¿verdad? Yo he dado probablemente más de 1500 seminarios, charlas, conferencias, y siempre los nervios aparecen. Lo único es que ya están más ordenados, ya uno los usa en beneficio de la charla, de la conferencia. Pero sí he dado conferencias delante de 10,000 personas o el Teatro Nacional con 2,000 personas lleno, ¿verdad? Sí me ha tocado retos interesantes. La verdad que el libro de álgebra lo ayudó bastante. Sí, Baldor es mi héroe en primer año de bachillerato. Pobrecito, lo ponía en el suelo y ahí me paraba. Sí. Y ¿cuál, digamos, de alguna forma, cuál sería las palabras o cómo motiva a la gente que, pues, de alguna forma tienen que hacer su propio camino? Porque usted lo hizo de alguna forma. Desde algo que iba a ser, digamos, su oficina de 40 metros cuadrados, que nunca iba a pensar que se le iba a caer el siguiente día. Nunca. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones para que sigan adelante? Mira, hay dos cosas en las que yo creo firmemente. La primera es que todos vamos a tener que enfrentar la adversidad alguna vez en la vida. De hecho, yo he tenido 3 veces cáncer, que es una parte de mi vida que no me gusta replicar. Tuve cáncer en mi cuerda bucal derecha, tuve cáncer en la vejiga y tuve cáncer de piel. He sobrevivido a los 3. Y yo sí soy firme creyente de que ante la adversidad, más grande el obstáculo, más grande el esfuerzo, ¿verdad? O sea, uno tiene que comprender que la adversidad es parte de la vida. Y lo decía Sir Winston Churchill en un discurso lindísimo de 1.5 minutos que le dio a los alumnos de su colegio, donde él se graduó y lo invitaron al centenario. Y delante de 4,000 alumnos le dio un discurso de 1.5 minutos y les dijo, chicos, ustedes van a vivir momentos duros, difíciles en la vida. Lo único que yo les puedo decir es que nunca, pero nunca se den por vencidos. Y eso le cambió la vida a muchísimos chicos y a mucha gente en la vida, en el mundo, que se da cuenta de que eso es parte de nuestra vida, ¿verdad? La adversidad, que la sigue uno enfrentando, pero darse por vencido no se vale. Y lo segundo, en lo que creo muchísimo, es que, bueno, y de hecho Walt Disney tiene un ejemplo de vida muy lindo en ese tema de no darse por vencido. Él, cuando se le ocurrió la idea de que quería hacer un parque de diversiones bonito, grande, familiar, limpio, porque lo que habían eran circos nómadas que iban de lugar en lugar. Y él dijo, yo en vez de perseguir a la gente, la quiero atraer. Y fue con su banquero y el banquero le dijo, estás loco, yo no voy a tirar 17 millones de dólares en una estupidez como esta de querer hacer un parque de diversiones para que la gente llegue ahí.
y tuvo que ir a 307 bancos que le dijeron que no, hasta que el número 308 les prestaron los 17 millones de dólares para construir lo que hoy se conoce como Disneyland en Anaheim, California. Entonces, y hay gente que con el primer no, la primera negativa, se dan por vencidos, ¿verdad? Le decía yo el otro día a un chico, él quería inscribirse en uno de los cursos, ya no había espacio. Yo como instructor podía autorizar que se inscribiera, salía a atenderlo, ese día empezaba el curso y me dijo, mira, don Roberto, yo tengo que inscribirme en este curso porque hace 6 meses me despidieron de donde trabajara. Guardé mi dinero que me dieron de mi indemnización en una cuenta de ahorro. No he conseguido trabajo porque nadie me da trabajo, porque en las entrevistas me tiembla la voz, me tiemblan las piernas, doy una sensación de inseguro espantosa, pero dicen que este curso le da a uno la seguridad que uno busca. Y me dijo, aquí está mi libreta de ahorro, y me la entregó. Y me dijo, quiero que vea cuánto me queda. Es lo único que me queda ahorita para vivir. Y yo vi la libreta y le dije, no sé si es coincidencia o casualidad, pero te queda exactamente el valor de lo que cuesta este curso. Sí, me dijo. Cuando yo averigüé cuánto costaba, ya no compré nada, no comí nada, no tengo para más. Necesito inscribirme. Esto es lo único que me queda. Le dije, adelante. Y si yo te dijera el nombre de este empresario hoy exitosísimo en Guatemala, no me lo creerías. Pero es eso, Ahí ¿verdad? me lo dice después. Es eso, ¿verdad? Cuando alguien de verdad toma decisiones más grande el obstáculo. Y el riesgo era súper alto. Totalmente. Quedarse sin nada. Exactamente. Y por supuesto me enterneció mucho su situación y buscamos cómo ayudarlo, y a los 2 meses ya tenía trabajo. Y hoy es un empresario conocidísimo y exitosísimo. Y eso es en lo que creo. Y lo segundo en lo que creo es que la disciplina es lo que te cambia la vida. Hay un autor que se llama Ryan Holiday, que es un estoico moderno, y él tiene su librito que se llama La disciplina te cambiará la vida. Y es cierto, ¿verdad? Cuando uno tiene la disciplina de ir generándote hábitos positivos, de ir cambiando tus cosas que están mal por buenas, eso te saca adelante. Y la verdad que ahorita que usted es amante de libros, ¿qué libro recomendaría a las personas que tienen que leer? Mira, yo... 2 libros, 2 libros. Sí, mira, yo te puedo decir 3, te voy a decir. Va, 3. Te voy a dar el aguinaldo. El primero es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un librazo que fue escrito en 1937. Las reglas de relaciones humanas están intactas como si fuera escrito ayer, a pesar de lo que tiene de haber sido escrito. Número 1. Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, que el tema es la autoconfianza y la autoestima. Dyer es fanático de decir una y otra vez, la autoestima no está sujeta a la aprobación de los demás, tú vales lo que decidas que vales. Y el otro se llama El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, donde él plantea toda la filosofía estoica con la que uno tiene que vivir, ¿verdad? Y termina con un refrán haitiano muy lindo que dice, cuando logré con mucho esfuerzo llegar a la cima de la montaña, lo que vi del otro lado fue otra montaña. Y esa es la vida, ¿verdad? Sí. Así es que hay... Y de hecho, en mi libro, Qué hueva y qué hueva 2.0, entre paréntesis, lo que digo es, pero igual hagámosle ganas, ¿verdad? Porque... No hay de otra. No hay de otra, no exactamente. Y no, la verdad que Roberto lo veo bien activo y le tengo que hacer esta pregunta. Ya sé que me vas a preguntar. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? Bueno, eso aparte. O como pasa con las mujeres que le preguntan, ¿cuántos años tienen? No, eso no digo.
Bueno, entonces dígame cuánto pesa. 41 años. No, perdón, No. pues lo que tú quieras. Yo lo veo que todavía está muy activo. ¿Cuál es su siguiente meta? Buena pregunta. Mira, la edad que yo tengo, que tengo 79 años ya, estoy tratando de dejar un legado. ¿Verdad? Un legado para las personas, un legado para las empresas, un legado para mi familia. Ya, como digo yo siempre, hay batallas que no quiero pelear. Prefiero vivir en paz que tener razón. Entonces, creo que ese es mi propósito hoy, ¿verdad? Generar legados para la gente que quiera verdaderamente cambiar su vida, mejorar su vida, generar buena calidad de relaciones, ser un poco más feliz. Y para eso trabajo, ¿verdad? Para dar cursos y seminarios orientados a motivación, autoestima, a que la gente pueda descubrir que con disciplina pueden cambiar su vida. Y ese es mi propósito ahora. Nunca descansar. No, hasta que Dios quiera, porque también el cuerpo le va dando a uno señales, ¿verdad? De que ya hay que... Bajarle un poquito. Sí, ya. Yo vengo posponiendo mi retiro, ahora digo, bueno, a los 80 y sí, pero si me siento como hoy, creo que todavía no. Hay que posponer y posponer. No, la verdad que ha sido una charla muy, muy divertida, de alguna forma. Realmente conocer todo el proceso, porque a veces uno solo lo ve en fotos, en la parte de su libro, en las conferencias, y conocerlo un poquito a fondo. Me imagino que tiene muchas historias más que contar. Sí tengo. Sí tengo algunas otras. Y le agradecemos bastante por estar acá, por contarnos, y la verdad que ha sido un honor tenerlo acá. Gracias. Esperemos que cuando salga el libro pues podamos tener otra charla. Seguro. Y realmente pues les agradecemos a todos en el podcast por vernos y estar muy pendientes. Y la verdad fue un honor. Gracias, Fabián. Gracias me la pasé por muy invitarme. bien y espero tener algún día su outfit y andar. Me acordaré de ti cuando haga mi testamento. Te dejaré la chumpa. La chumpa. Y les agradecemos a todos que nos han oído en Spotify, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Ya lo tengo que tener en orden, si no se me olvida. Y gracias por todos y esperen siempre los otros videos y otros invitados muy especiales como el que tuvimos hoy con Roberto Cervantes. Gracias, Muchas gracias a todos y gracias.